Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, Hola. Hola, Flor. Hola, Fer. Francisco. Ahí Martín, pude entrar yo. Menos mal que viene el facilitador, si no... venía complicado el partido. Buenas tardes a todos, gracias por estar. Un placer de nuevo estar facilitando o explicando el Congreso. Nada, la verdad que la estamos pasando bárbaro, la mesa anterior fue espectacular. Ahora vamos a hacer a tener una mesa un poco particular. Les cuento primero cuál es la idea y hace un tiempo, cuando estábamos hablando del Congreso con el equipo y decidimos hacerlo online, no lo dudé demasiado, lo llamé a Martín Stier, a quien conozco hace algunos años, y le pedí que se hiciera cargo él de una mesa, de un espacio, y que pudiésemos aprovechar una experiencia particular para poder compartir experiencias de colegas, de amigos que están trabajando en el exterior, que han conseguido posiciones interesantes y que puedan transmitir un poco a nosotros cómo están viendo las tendencias globales, qué es lo que están haciendo los headquarters, cuál es la experiencia global. Pero la condición que nos pusimos con Martín es que sea una mesa argentina, o sea, que sea una mesa de colegas argentinos que sigan en contacto con el país, que sigan en su día a día y que bueno, todos los que están acá y viven en el exterior, tienen familia acá en Argentina, están muy en contacto y muy al tanto de lo que está pasando. Así que esperemos que sea una experiencia que les resulte interesante. Voy a presentar rápido el panel. Martín Stier, quien es responsable global de HP en todo lo que tiene que ver con printing y vive en San Francisco. Florencia Pórcaro, quien es directora para lo que es hardware en HR de Google, que también está en San Francisco. Fernando Salinas, quien es Vice President de HR a nivel global para Johnson & Johnson y está en Nueva York. Y Francisco Sorrentino, quien es CHRO para SoftBank International Group y que está en Miami. Así que, Martín, como te prometí, la mesa es toda tuya y adelante. Perfecto. Bueno, Gaby, muchas gracias. La verdad que muy contentos de primero agradecer a Gabriel y a Adra de darnos esta oportunidad de estar conectados con la Argentina, con los profesionales con los que compartimos muchas veces en el día a día y en el trabajo también estamos muy conectados con ellos. Y tener esta oportunidad, compartir visiones, ni mejores ni peores, ni buenas ni malas, simplemente la intención es desde nuestro lugar poder compartir lo que estamos viendo, compartir lo que estamos aprendiendo, de los errores que estamos aprendiendo también, y bueno, sumamos, como bien planteó Gaby y Gabriel, quisimos traer una mesa que tenga gente que empezó su carrera en la Argentina, que se formó en Argentina y que después fueron desarrollando distintas carreras fuera, prácticamente todos en compañías globales a partir de la presencia que tenían en Argentina. Y una de las cosas que queríamos empezar a compartir en esta mesa, ir un poquito hacia atrás en el tiempo y empezar desde el momento en que cada uno de nosotros se le abrió esa oportunidad de poder construir una carrera internacional. Y por eso lo que les voy a pedir a los panelistas es que nos compartan un poquito cómo fue esa experiencia. Y voy a empezar con Fer, que hace bastantes años que viene desarrollando su carrera internacional fuera de la Argentina. Contanos un poco, Fer, y después voy a Florencia, después voy a Francisco, cómo fueron esas experiencias y bueno, y después tengo una pregunta para darle continuidad a la primera.
Bueno, espero que me escuchen bien. Internet hoy no está muy bien funcionando en casa, está todo el mundo conectado y trabajando y los chicos en el colegio al mismo tiempo, así que está un poco complicado, pero un gusto enorme poder estar con todos y una alegría más que nada. Gracias Gabriel, gracias Martín, gracias al grupo por darnos esta oportunidad. Y como Martín dijo, con Martín nos conocimos en Brasil, yo salí de Argentina hace unos 20 años en una oportunidad de hacer un programa de desarrollo de jóvenes profesionales en distintos países. Me tocó en Chile, Brasil, en Inglaterra, y después mayor parte de la carrera me quedé en Brasil, y los últimos 5 años en Estados Unidos. Y yo creo que, cuando hablamos un poco, hubo un momento donde a veces las personas están en el momento justo y se da la oportunidad. Es un poco de suerte, pero también un poco de esfuerzo. Diría las dos cosas. Me tocó justo estar en ese momento donde se abre, la empresa empieza a globalizar y quería tener gente con una mirada un poco más regional y global. Entonces agarra al semillero, al típico semillero y fácil de mover, low cost, y así se comienza a abrir. Y cuando es difícil, cuando uno le abren la cabeza, dicen que volver es un poco complicado, y la realidad que todas las experiencias me fueron dando muchísimo crecimiento y nada, después estando en Brasil, la verdad que ahí formé mi familia y formando la familia se hizo un poco más complicado el hecho de volver para Argentina, igual estando muy cerca de Argentina, ¿no? Y los últimos 5 años, yo creo que Estados Unidos y cualquiera de nosotros puede hablarlo, es una experiencia muy crítica, interesante. Lo que uno vive como argentino, como latino, como hispano en Estados Unidos es bien diferente de lo que uno vive en otros países y realmente creo que fijarse en las oportunidades y darle para adelante ha sido, creo, una de las cuestiones fundamentales. Uno nunca mira para atrás, siempre para adelante. Gracias, Fer, por esa introducción. Sigo con vos, Flor. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá en el panel, Gabriel, Martín. ¿Qué les cuento? Mi momento en que se abrió la oportunidad de salir de Argentina fue hace 8 años. Estaba en conversaciones con quien era mi director en Google. Él estaba basado en Nueva York y lo que estaba pasando era que yo llegué a un punto de inflexión en mi carrera en Latinoamérica donde él sabía que capaz si no buscaba otro rol, había posibilidades de que yo lo buscara fuera de Google. Y también lo que ocurrió, y sumando a Fernando, es a veces pasan cosas en un momento y capaz no es el momento en que uno quisiera que ocurran, pero ese es el momento que te fuerzan a cuestionar, y si es ahora, ¿qué, no? Y lo que ocurrió fue, yo recién había tenido un bebé, tenía 1 año, o sea, estaba en ese momento donde capaz esa idea de irme afuera no era el momento que yo más hubiera pensado. Y bueno, fue el decir, capaz esto es lo que tengo que hacer si la empresa me gusta y es el lugar donde quiero seguir creciendo. Y después en lo personal decir, ¿qué hago con mi familia? El costo más grande fue realmente una conversación con mi marido donde tuvimos que plantearnos no solo mi trabajo, mi carrera y ese deseo personal, sino una decisión de familia que implicó para todos repensarnos en un país nuevo, en una lengua nueva. Y Martín, vos lo sabés, de acá tomarse un vuelo para estar capaz en Buenos Aires no es tan fácil. Así que todo eso se puso en la balanza y también era consciente de que yo sabía que en algún momento tener una experiencia afuera era algo que me llamaba la atención y quería ver, no voy a entender, pero mi primer carrera no fue recursos humanos, sino que fue relaciones internacionales, así que siempre tuve esa curiosidad de cómo se ven las cosas desde otros lugares, desde otras culturas, y ese arrojo y mi director abriéndome una oportunidad en Estados Unidos para un puesto realmente que se abría y preguntándome si quería tomarlo, ¿no? Ese es un poco mi momento y lo que implicó la decisión. Francisco, te paso a vos la posta. Dale, gracias. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy contento de poder compartir este espacio con mis colegas, con todos ustedes. Yo creo, o sea, mi oportunidad fue cuando trabajaba en IBM hace mucho tiempo. Yo me fui a Argentina en el año 2003.
Y ahora que pienso en esta pregunta, me doy cuenta que tal vez me podría haber ido antes, porque creo que la clave es, no me sentía con ganas de irme. La verdad que mi cabeza no estaba abierta a dejar Argentina, la estaba pasando muy bien. Me gustaba lo que estaba viviendo, como todos los que están escuchando seguramente tienen los seres queridos, la familia, novios, novias, deportes, pizza, todo lo que ustedes disfrutan todos los días ahí. Y un poco la idea es que eso lo puedes vivir para siempre, sin cambiar, pero se abrió una oportunidad, pero creo que fue por curiosidad más que nada, creo que realmente estaba abierto a la posibilidad. Y como dijo Fer, una vez que salís, es como que das vuelta una página, espías por una ventanita y es imposible dejar de ver lo que ya viste, ¿no? Y te empieza a generar como esa curiosidad que te da cuando empezás a ver una miniserie, que después no puedes dejar de ver capítulos y te atrapa, y querés ver un poco más y ver un poco más. Y te das cuenta que el mundo es enorme, ¿no? Y que hay muchas cosas para aprender, sobre todo, que hay muchas verdades que por ahí las tenés que desaprender, y te abrís un poco al aprendizaje realmente. Creo que hasta que yo personalmente viví este proceso, hasta que no salí de Argentina, creo que no empecé un proceso de aprendizaje realmente profundo. Creo que tuve que desaprender muchas cosas, desarraigarme de muchas creencias que yo traía conmigo. Y valoro mucho este proceso, que también me permite ahora construir una familia y transmitir experiencias distintas y demás, con lo cual mi idea siempre fue volver, siempre encontré una razón, un siguiente paso para no volver, y hasta qué punto después ya te dejas de plantear la vuelta o no la vuelta, como dicen Florencia y Fernando, mirás para adelante, ¿no? Muy bien. Para los que conocen, aquellos que nos encontramos en Estados Unidos, nos sentimos un poco celosos de Francisco, porque en general Miami es como que hay algunas cosas que se pueden mantener, ciertas costumbres y cuestiones que se pueden por ahí compartir un poquito más que cuando está, exacto, que el mate nunca falte, que cuando uno está a más de un tramo de viaje para visitarlos. Pero bueno, en mi caso, contándoles un poco, en mi caso particular, trabajé muchos años en roles dentro de Latinoamérica, desde Argentina, México, Brasil, y estábamos con Fernando hace 5 años, 6 años en Brasil, y una de las cosas que motivó mi mudanza a Estados Unidos es justamente salir un poco de la zona de confort, ¿no? A veces uno desde Argentina o desde Latinoamérica se empieza a sentir como muy familiar y empieza a conocer muy bien la región, las culturas, las prácticas, y creo que para mí la motivación de venir a Silicon Valley era también esa oportunidad de salir un poco de lo conocido y empujarme, forzarme a moverme en un ambiente por ahí que era muy diferente, trabajar en una operación de HP en Estados Unidos que es bastante compleja, y fue justo en la época que estábamos dividiendo las dos HP, como le decimos, y me quedé en la de las impresoras y las computadoras. Así que una experiencia profesional muy interesante, de la que, como creo que todos los colegas, seguimos aprendiendo mucho día a día. Hablando un poco de aprendizaje, hace poco, cuando hablábamos de preparándonos para el panel, nos interesaba mucho compartir la visión de lo que estamos viendo de la evolución del área de recursos humanos. Cada uno de nosotros ocupa, en distintas industrias, ocupamos un rol de liderazgo en el área de recursos humanos. Tenemos oportunidades de interactuar con CHROs, ¿no? de las compañías, en el caso de Francisco teniendo ese rol para SoftBank International. Nos interesa compartir en este panel un poco qué es lo que estamos viendo de cómo está avanzando el área, de cómo está evolucionando. Y por ahí hago hincapié y vamos a ver cómo podemos compartir diferentes visiones en cuanto a las prácticas que vemos que están cambiando, en cuanto a la transformación digital también que está viviendo la función. Y por ahí, en mi caso en particular, voy a tratar de compartir un poco más lo que vemos en lo que es el foco en la cultura, en el PERP, ¿no? En el propósito que tienen las organizaciones y cómo eso está definiendo mucho el comportamiento de los líderes en las organizaciones. Pero bueno, empiezo. Francisco, me gustaría empezar con vos esta pregunta. Estás ocupando ese rol como CHRO para una operación internacional. Contanos un poco lo que ves en la evolución del área. Sí, claro. Primero, tal vez darles un poquito de contexto. Antes de llegar a SoftBank,
mi vida pasaba por tal vez organizaciones bastante convencionales, como pueden ser Microsoft o IBM o AIG, que está en el sector de insurance, Citibank. SoftBank, para los que no conocen de qué se trata, es una compañía que básicamente invierte dinero en compañías, generalmente compañías de tecnología que van a experimentar un crecimiento exponencial, o sea, lo que se llama el growth investment, y también tenemos en el portfolio compañías muy maduras, compañías que tienen tal vez una operación mucho más estándar, y entonces estamos realmente expuestos a ver lo que pasa en diferentes industrias, en diferentes tipos de compañías pequeñas, compañías que están evolucionando, creciendo rápido, que se están inflando, desinflando con este efecto pandemia. Y un poco lo que traigo este contexto, porque lo que veo como factor común, obviamente que HR está avanzando indiscutidamente en espacios muy claros, por ejemplo, ser los conductores del cambio cultural, se habla de transformación, obviamente hay que hablar de cómo soportamos a las personas de la organización en el tema de pandemia, obviamente que estamos hablando de cómo trabajar digamos, remotamente, cuál es la forma de trabajar a futuro. Todo eso son temas muy importantes, pero creo que hay un factor que es principalmente clave, que es las organizaciones se tienen que adaptar cada vez más rápido al cambio. Y realmente esto lo están viendo, o sea, los cambios vienen dados de manera repentina, sin previo aviso. La organización tiene que reaccionar. Y realmente no hay nadie en las organizaciones hoy día que pueda tener una visión holística de para dónde tiene que adaptarse la organización como modelo, como organización, como tal, como estructura, y adaptarse a una nueva forma de trabajar, a nuevos desafíos, a nuevas oportunidades. Y la única forma de poder hacer eso es estar mirando hacia afuera más que para adentro. Entonces el rol de HR, de recursos humanos, en lo que más está cambiando es en el tiempo que pasamos aprendiendo del contexto versus lo que es aprendiendo de lo que pasa adentro de la organización. O sea, está bien mirar adentro, entender la cultura, entender el clima, ser los psicólogos del grupo, pero es muy importante, todos en realidad lo tienen que hacer, pero nuestra perspectiva es la de qué forma tiene que adaptar nuestra organización, y qué talentos, y qué habilidades, y cuánta gente, y de dónde la vamos a sacar. Entonces, entender dónde está el talento, dónde lo podemos ir a buscar, cuáles son las nuevas modalidades de contratación, cómo implementar la flexibilidad. Todo ese conocimiento no lo tiene nadie en la organización, salvo nosotros. Entonces estamos en una posición muy privilegiada de ayudar a la organización a adaptarse al terreno, ¿no? Entonces hay que copiar el terreno, digamos. Yo creo que ese es un rol que tal vez está incipiente en algunos lugares, en otros lugares se ve con más claridad, pero es el futuro. Yo lo que estoy viendo es eso, ¿no? Bien, gracias, Francisco. Sigo con vos, Fer, de lo que estás viendo en Johnson & Johnson y la gestión de recursos humanos. Mira, muy para complementar. Creo que también la gestión de recursos humanos está cada vez más utilizando hechos para tomar decisión. Entonces, yo creo que históricamente siempre se veía mucho como la cuestión de que nosotros teníamos mucho el intuito o el expertise o un tema más subjetivo, y yo creo que cada vez tenemos más información y cómo manejamos esa información en tomadas de decisión y en predicciones para el futuro de la empresa. Entonces, yo hoy puedo tener una idea de la proyección de cuánto voy a tener de turnover o attrition en China. Y cuánto eso me implica para el negocio en los próximos 6 meses, cuánto tengo que contratar antes o no. Entonces yo creo que hay un tema de que nos estamos profesionalizando en el sentido de que tener mucho backup en las tomadas de decisiones, y eso hace que de alguna forma u otra creo que la voz es mucho más fuerte en momentos donde hay total incertidumbre. Como decía Francisco, o sea, nosotros estamos para ayudar a mover, a adaptarse al cambio, y cuando uno no tiene seguridad en nada, poder hacer unas predicciones y ayudar a la gente a que gane un poco de confianza en eso ayuda muchísimo. El otro tema, dentro de Johnson, yo trabajo en el área médica, yo creo que la tecnología y el rol que nosotros tomamos como recursos humanos es volver a traer el elemento humano dentro de lo tecnológico, y yo creo que la tecnología viene para ayudarnos a llegar a lugares donde el ser humano no puede. Entonces, un ejemplo claro
Nosotros estamos trabajando con la cirugía robótica. Entonces, cuando vos trabajás con el robot, Fer, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Ahora sí, dale, Sí. dale, porque no, te perdimos un poquito. A ver si puedes repetir. No, que decía que básicamente la tecnología viene para ayudarnos a llegar a lugares donde el ser humano solo no puede. Entonces decía del robot que opera, la cirugía robótica, en realidad tiene una capacidad, el robot tiene una capacidad de 24 horas de operar y atender, dándole la posibilidad que un cirujano jamás podría. Entonces yo creo que cada vez más vamos a tener un papel muy importante en el cambio es tan rápido que nosotros no tenemos capacidad de adaptarnos. Entonces creo que el papel nuestro de ayudar en ese change a la organización va a ser fundamental. Bien, gracias, Fer. Y creo que quedó claro. Creo que Francisco comparte mucho la visión de todo lo que es la gestión del cambio y cómo las organizaciones se adaptan rápidamente, ¿no? Y mirando hacia afuera, vos hablás de todo lo que es la gestión de la información y cómo la tecnología nos está también influenciando el tipo de trabajo que hacemos y cómo usamos esa información para influenciar decisiones que tienen que ver más con el futuro que con el presente. Flor, pienso en tu gestión en Google, ¿no? Si hay una empresa que tiene un poquito de información es Google, así que nos interesa también que nos compartas tu visión de lo que ves en un área que, digamos, creo que en los últimos años también fue muy precursora de muchos nuevos modelos y prácticas. Compartinos un poco tu experiencia. Sí, hago eco de lo que dijo Fernando y Francisco. Primero lo que diría es como que se están redefiniendo mucho los límites de las instituciones como las conocemos, ¿no? Hasta ahora decíamos, gobierno es esto es mi empresa, esto es la sociedad, y parecía que todo era enmarcado y en ese parámetro nos movíamos. Creo que la evolución tecnológica lo que generó, que ya sabemos, se ha hablado mucho de la globalización, pero lo que genera de alguna manera cuando estás en una empresa es ¿quién soy y para qué existo? ¿No? Esa pregunta existencial de, todos habremos hablado de visión, misión, pero realmente yo creo que hay una cuestión de entidad en qué valor y de nuevo, para qué existo, y genera que diferentes stakeholders o personas en el sistema esperen algo de esa institución, llamémosle HP, Google, Asindar, lo que fuera, no importa la empresa. Y esa apertura al mundo genera que, como decía Francisco, miremos para afuera mucho más desde la gestión de recursos humanos. Tratemos de anticipar el futuro, porque para tomar las decisiones mirando patrones para atrás en un momento de tanto cambio, probablemente la tendencia no informe el futuro de la tendencia, sino que tenemos que tratar de usar modelos más predictivos. Bueno, de alguna manera Google, una empresa basada en información, en algoritmos, con una mirada muy puesta en el usuario, para qué hacemos lo que hacemos. Eso desde ya es parte del ADN de Google. Puntualmente yo creo que en recursos humanos, para darles algunos ejemplos de cómo yo veo el área, y estoy hace más de 10 años en Google, con la mirada de Latinoamérica como HR de Latinoamérica, y después acá con esta mirada más de hardware global, lo que yo veo es que, usemos el ejemplo de COVID, ¿no? Asia, en China, Google tiene operaciones ahí, cómo impactó Taiwán, otros mercados. Inmediatamente Recursos Humanos jugó un rol de crear una oficina del Crisis Management, donde no era solo una conversación de recursos humanos con el negocio. Necesitábamos el área de infraestructura, el área de oficinas y espacios comunes, el área de legales, y crear en poco tiempo, crear esos comités de toma de decisión donde no hay tiempo que perder, y de nuevo, todo ese ecosistema esperando respuestas. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué le vas a decir al empleado? ¿Que vaya o que no vaya a la oficina? Que el tema de salud y bienestar de los empleados es otro pilar que para mí en recursos humanos cada vez tiene más énfasis. Siempre fue importante, pero ahora hay una cuestión de salud mental, emocional y física por sobre todas las cosas. También creo, dejando de lado el tema de crisis management,
veo un recursos humanos donde, de nuevo, este foco en quién soy, para qué estoy, quién quiere trabajar conmigo y por qué, cuando pensamos en employment brand o en estrategias de recruitment, y toda una filosofía muy fuerte en un mundo que cada vez se globaliza más, donde cualquier persona hoy tiene un celular y accede a ver por cualquier canal cómo se vive en otro lugar y cómo se habla y lo que fuere. Un recursos humanos que tiene que crear culturas más inclusivas con respeto a la diversidad y el valor, más que nada en empresas donde se valore mucho la innovación. Y creo que recursos humanos ahí tiene un papel muy fuerte para desarrollar líderes que sepan liderar en este espacio de crisis, de globalización, de identidad de empresa y valores, y por último en esto de crear sistemas de inclusión. Así que parece muy filosófico lo que digo, pero detrás de todo esto hay muchos programas con data que nos ayudan a modelar los programas que llevamos adelante. Martín. Gracias, gracias Flor. Y la verdad que vos decías que hace 10, 11 años que estás en Google, yo también estoy cumpliendo casi mis 11 años de HP. Con Flor tuvimos el placer de compartir el posgrado de Recursos Humanos en UDESA allá por el 2004 y hoy nos encontramos compartiendo estas experiencias acá en Silicon Valley que sin duda no quiero repetir muchas de las cosas que vos compartiste, Flor, pero sin duda que son los temas de la agenda del área de recursos humanos en HP. Por ahí me gustaría compartir un poquito, la experiencia nuestra tiene que ver con, más allá de que en COVID todos vamos a coincidir que tanto la impresora como la computadora se convirtieron en productos esenciales para poder hacer nuestro trabajo y eso que sin duda fue algo que ayudó mucho a HP a llevar adelante en la pandemia y creo que la organización pudo responder rápidamente a las demandas y a los desafíos que el mundo nos presentó, ¿no? Esto de cualquiera compraba una computadora independientemente que estaba diseñada para gaming, diseñada para home o office, ¿no? En definitiva necesito una PC para mi hijo o mi hija que tiene que estudiar. Creo que en nuestro caso la gestión de recursos humanos tuvo mucho que ver con una organización de tecnología, no en el ámbito que opera Flor, por ejemplo, que es como que uno lo piensa Google, ¿no? Tecnología de información, software. Nosotros estamos evolucionando y pasando, ¿no? De una tecnología de hardware a ser una compañía de experiencias y soluciones de tecnología. Y una de las cosas que nos vimos, que tuvimos que reorientar la organización fue con la rapidez con la que nos tuvimos que adaptar a los cambios, ¿no? Donde cuando uno es líder de una industria que eventualmente no evoluciona tan rápido como otras, a veces te pasa que aparecen competidores o soluciones de empresas más chicas que terminan siendo mucho más rápidas y empiezan a atacar parte de tu negocio. Y lo que trabajamos mucho fue, y lo mencionaba antes, fue el tema de cultura, fue cómo hacemos que una organización que históricamente evolucionaba e innovaba de las formas más tradicionales que como las hemos conocido siempre, cómo empezábamos a innovar más rápido, cómo empezábamos a introducir nuevos productos y cómo el ciclo de innovación empezaba a ser mucho más rápido comparativamente con otras organizaciones de software que a veces lanzan un producto en días. Y me parece que eso fue uno de los aportes principales que creo que tiene que ver un poco con lo que planteó Flor, un poco con lo que planteó Fernando y también lo que planteaba Francisco en cuanto a dónde está el valor agregado de un área de recursos humanos que está sentada con el negocio entendiendo cuáles son los cambios que hay que llevar adelante y cómo ayudamos a la organización a adaptarse a esos cambios, cuáles son las herramientas que necesitan, cuáles son las capacitaciones que necesitan para convertirse en personas más digitales, adquirir esas habilidades de organizaciones que necesitan competir más rápidamente en el mercado. Me gustaría hacer un poco de transición y voy a empezar con Flor, con esta pregunta que es, muchas veces cuando estamos en estos foros
y compartiendo experiencias con gente que está en las filiales de nuestras operaciones en Argentina o en subsidiarias y tienen que balancear la agenda local con la agenda global, influenciar a las oficinas corporativas para que lo que pasa en Argentina siga siendo vigente, importante, relevante y no pierdan presencia en lo que es la agenda global. ¿Cuál es tu experiencia, ¿no? Habiendo trabajado en Argentina, habiendo trabajado en Latinoamérica y ahora estando en un rol global, ¿qué podés compartir de las experiencias, de las cosas que te han resultado y por ahí de las que no, para compartir con la audiencia? Me vienen un par de ideas, pero sí, puntualmente en mi rol, por ejemplo, cuando estaba como Head de HR para un área en Latinoamérica, el construir relaciones con casa matriz no es un tema menor. Y no es solo casa matriz. En cualquier trabajo en el que estemos, el construir relaciones, y no hacer politiquería, pero construir relaciones basadas en agregar valor y ser auténtico, es algo que yo creo que vale la pena y yo tendré muchas áreas para desarrollar, pero creo que soy muy auténtica en cómo soy. Y la gente no, al cabo del tiempo no encuentra otro modelo de Florencia. O sea, lo que digo y lo que hago se condice. Creo que eso es algo que ayuda a crear credibilidad y confianza. Más cuando trabajas con alguien que te vincula solo por videoconferencia y está sentado en donde esté la casa matriz de ustedes. Por segundo punto, yo diría, hablábamos recién de información y data, esto de el llamar y decir esto es un problema y la emoción por encima de la información, o sea, la emoción por encima de la información nunca lleva a buenas conversaciones a través de cuando hablas con casa matriz o tratando de informar. Antes de tratar de convencer en el proceso, primero hay que informar con data interna, pero con lo que hablábamos antes, mirar el mercado y hablar e informarse de qué está pasando más allá de la mirada que la empresa tiene de los problemas. Escuchar a los empleados internamente es muy importante, pero eso no va a ser lo que, en mi experiencia, vaya a influir en una decisión de casa matriz solamente. Así que construir relaciones basadas en confianza, y eso lleva tiempo muchas veces, armar conversaciones basadas en datos y presentar antes de hacer un pitch o una venta de una idea y que te la aprueben inmediatamente, más cuando el tema es complejo. Para ser más concreta, cuando fue el caso del 2000, el 2001 en Argentina era un momento, todos sabemos, capaz los que estábamos en multinacionales, convencer a casa matriz de que los aumentos salariales de la manera en que se venían planeando no iba a funcionar más, y ser siempre el país del mundo que teníamos que en ese punto ser una excepción, llevaba mucho esfuerzo, y siempre trabajar con construir tiempo y no asumir que las decisiones se van a tomar de la noche a la mañana cuando es romper un modelo en una multinacionales que suelen tener programas o filosofías de cómo se hace la compensación, cómo se contrata. Entonces, cuando realmente a una corporación se le pide que cambie un modelo que viene usando, tiempo, información, relaciones, y también saber escalar y buscar el soporte interno en la organización cuando uno necesita que, por ejemplo, un líder regional avale o también tenga una voz en negocio sobre un tema crítico. Esas son algunas de mis experiencias o capaz sugerencias si alguien está pasando por un proceso de influir un cambio en casa matriz. Gracias, Flor. Francisco, ¿algo para aportar? Sí, a mí me encanta como lo describió Florencia. Tal vez acotar algo que para mí creo que fue muy importante, lo aprendí a los ponchazos, como decimos, obviamente creo que sacar la emocionalidad es importantísimo y sacarlo del plano de lo que es el éxito profesional, personal. Creo que a veces lo ponemos como en un plano de si me va bien con la casa matriz es importante, es un éxito personal, me va bien, me posiciono bien. Creo que lo que hay que pensar es en dos cosas. Primero, estamos representando un equipo y una población de gente que cree en nosotros para llevar la conversación al mejor terreno posible. Y muchas veces ese éxito tiene que ver con la empatía. Como en cualquier relación personal o profesional, entender lo que le pasa al otro, lo que el otro quiere y lo que el otro necesita es vital para poder tener una conversación que llegue a algún lugar, ¿no? Entonces, para nosotros creo que empezar por qué es lo que le importa a la casa matriz y ser contextuales y no mirarnos el ombligo, digamos, ¿no? Creo que eso nos ayuda.
siempre argumentos que son absolutamente egoístas no nos van a ayudar. Y a veces ceder terreno, tratando de mostrar empatía, es lo que nos ayuda a avanzar en esta relación de confianza que decía Florencia, porque creo que lo que se valora mucho es, primero, que vos entendés lo que le está pasando a la compañía, y tenemos lo que se llama este outside-in view de las cosas. Primero entiendo lo que le pasa al mundo, después a lo que le pasa a la compañía, después lo que le pasa a la subsidiaria, porque no va en el orden inverso. Y es muy importante también, yo creo, el tema de la data, porque la data, de vuelta, en este caso este panel está constituido por gente que trabaja en Estados Unidos, y trabajar con Europa o con Japón o con países pequeños del Medio Oriente puede ser una experiencia bien distinta, pero cuando trabajamos con Estados Unidos, la especialización se valora mucho. Entonces no solamente es la data, es no saber un poquito de todo, es saber de lo que estás hablando, se respeta mucho la experiencia que vos traes a la mesa. Y también se aprecia mucho cuando vos representás un punto de vista que para ellos es lejano, hacerlo con objetividad y hacerlo con esa data que decía Flor, ¿no? Pero creo que la empatía para mí es la palabra clave en todo esto, para el éxito. Gracias, gracias. Fer. No, creo que lo dijeron todo. Lo único que voy a decir es que la gente siempre dice, ay, yo no nací para hacer política, no soy bueno haciendo política, y yo le digo, shut up, o sea, no confundamos las cosas. Hacer política es bueno si vos estás buscando influenciar algo positivo. Así que uno no es llevarle la plantita o no sé qué, no, es realmente ir, como dice Francisco y Florencia, uno va con una intención, va bien armado, y ahí es cuando la magia pasa. La magia no pasa por casualidad, hay que prepararse. Sí, gracias, Fer. Y por ahí, una de las cosas, y ya metiéndome un poquito más en la próxima pregunta, por ahí, a veces uno de los errores que uno comete es, por lo menos en el plano personal, la famosa frase de si no la gano, la empato, ¿no? Y es como que siempre uno busca ganarlas todas o a lo sumo salir empatado. Y me parece que hay que saber también estratégicamente pensar qué batallas uno va a ganar, qué batallas las va a usar como para prepararse para las siguientes batallas. Me parece que eso, por lo menos en mi experiencia, a veces, como decía Francisco, ¿no? Uno desde la subsidiaria, todo lo que le pasa a uno es lo más importante. Entonces, todo lo que plantea y pone en su agenda cree que tiene que pasar porque estamos representando a un equipo que está apostando a que nosotros logremos lo que la organización está esperando. Pero me parece que también hay que hacerse un mapa estratégico de cuáles son las cosas más críticas en las que vamos a querer ganar y en las que por ahí conviene generar pasos, avanzar sin necesidad o sin tener la expectativa de ganar. Y por ahí algo me gustaría profundizar un poco más, me parece que alguien lo dijo también, que es este tema de la especialización o cuando uno está gestionando determinados cambios o influenciando la agenda. Yo creo que hay mucha gente que nos rodea, que tiene un nivel, conocimiento y una expertise que a veces lo subestimamos, ¿no? Y esta idea de presentar y que la máxima autoridad local tiene que ser la interfase, yo por lo menos de las cosas que he aprendido es que a veces del otro lado se valora y se aprecia el que el especialista de acá se conecte con el especialista de allá y se puedan entender con un conocimiento técnico y de profundidad de expertise que a veces en las generalidades de nuestros roles no se logra. Así que por ahí ese es uno de mis aprendizajes también que por ahí puedo compartir con el resto. Nos quedan algunos minutos y me gustaría cerrar con una pregunta para todos, escuchar un poco de todos con la última pregunta y después, Gaby, me gustaría si nos puedes ayudar a empezar a responder algunas de las preguntas que puede haber en el chat. Me imagino que muchas veces recibimos la pregunta de gente que tiene ganas de hacer una carrera internacional y le gustaría desarrollarse fuera de la Argentina. Siempre está la pregunta de qué recomendaciones tienen, cómo encarar ese proceso, qué cosas tener en cuenta. Y bueno, creo que algunos de ustedes al principio compartió algunos de los desafíos por ahí en el plano personal de qué los motivaba
tomar las decisiones que tomaron, pero por ahí sí ponemos foco en recomendaciones concretas para aquellos que por ahí en un contexto en el que se vive hoy, por ahí están interesados en armar un plan para avanzar sus carreras fuera de la Argentina. ¿Qué pueden compartir? Francisco, ¿querés empezar? Sí, claro. Yo creo que pensar en esto de salir de Argentina o de empezar una carrera, primero que está cada vez menos ligado a abandonar físicamente un lugar, porque creo que es una inquietud que mucha gente tiene, todo este tema del cambio tecnológico y de la implementación de trabajo remoto y demás, creo que lo único que hace es abrirnos puertas, ¿no? Y de alguna forma vos puedes estar presente sin estarlo y tal vez podés llegar a tener el mejor de los dos mundos, que es quedarte en tu casa cerca de la gente que vos querés y tener el trabajo que te permite tener exposición global. O también podés levantar la mano y decir, me gustaría vivir en otro lugar, y hacerlo. Yo creo que lo más importante es tener súper claro qué es lo que querés hacer realmente, porque lo que va a pasar es que si estás confundido, conflictuado internamente, esas son las señales y la energía que vos le vas a compartir al universo, y la gente no va a estar claro si si sos hincha de Boca o de River, digamos. Entonces es muy importante ser claro en esto. Y después creo que, como todo, es hacer un poco de investigación e informarnos. Cuando ustedes compran una moto, una raqueta, una pelota, le preguntamos a los amigos, miramos en internet, hacemos research, ¿no? Nos informamos de qué tipo de experiencia queremos tener, qué tipo de instrumento, de activo queremos comprar. Y creo que esto es tal vez la decisión más importante de nuestra vida, o una de las más importantes de nuestra vida, abandonar un lugar y embarcarnos en algo así. Yo creo que hay que hablar con gente, encontrar quiénes son nuestras personas de confianza, a las cuales le queremos hacer las preguntas claves, tener conversaciones súper honestas, realmente escuchar más que hablar, preguntar lo correcto. Y hay que hacer, digamos, al final de todo diría que hay que hacer una evaluación personal de lo que claramente uno piensa que tiene como activos, ¿no? Es decir, ¿a qué voy yo a hacer? ¿Qué llevo en mi mochila? ¿Qué llevo en el botiquín a esta misión? Porque a veces no tener claro eso también no nos ayuda a posicionarnos en este mercado, que nos va a ver a nosotros como un activo, y hay un mercado que va a comprar lo que tenemos para ofrecer, ¿no? Así que diría que fundamentalmente es hacer un buen análisis de qué podemos aportar, y enfrentar nuestros miedos. Va a parecer un tema un poco filosófico, pero lo que yo diría que es, escuchen a qué le tienen miedo frente a algo así, si es miedo al ridículo, si es miedo al no poder, si es miedo al fracasar, si es miedo al extrañar. Ese miedo, si es miedo al exponernos a cosas que no sabemos cómo manejar bien, esa es la clave, porque por ahí va a pasar el posible fracaso o el posible stop que ustedes tengan en este proceso. Entonces lo primero que yo haría es a qué le tengo miedo, y lo pensaría muy bien, ¿no? Bien, gracias, Francisco. Flor, ¿algo para aportar? Con Francisco, y diría que el otro es, bueno, pasando por el validar si es algo que quiero hacer o no, y si me animo o no, y qué me significa, suponiendo que si me animo, si quiero, cómo me preparo. Y creo que es importante pensar cuáles son las habilidades, y es un mercado de oferta y demanda en talento y en habilidades, y qué expertise yo tengo para agregar, y por qué me elegirían a mí si hay un puesto. Entonces, cómo yo voy preparando mi carrera para afrontar ese desafío, si eso fuera una promoción o si eso fuera algo, dependiendo del lugar donde quieran ir. Obviamente el tema del idioma puede llegar a ser o no un obstáculo, y dependiendo el seniority en el que estén, el poder comunicarse. Así que creo que hay una etapa de análisis personal y de qué es realmente eso que quiero hacer, y después, una vez informado, cómo me preparo. Y las relaciones, ir construyendo las relaciones que me acerquen a eso, porque eso también es lo que puede llegar a ayudar. Bien, gracias, Flor. Y el otro día, Fer, estuvimos hablando un poco, y hay una pregunta en el chat que me gustaría que compartas tu visión. Esto de la pandemia está empezando a abrir posibilidades desde el punto de vista de dónde la gente está, ¿no? Que realmente puede abrir oportunidades, puede generar movimiento de talento, puede ser que determinado talento tenga chances y oportunidades que por ahí antes no tenía, y me gustaría escuchar cómo ves vos ese movimiento, cómo lo ven en Johnson & Johnson, y
bueno, y tratando de responder a la pregunta del chat. Yo creo que no hay mejor momento del que estamos viviendo para poder aprovecharse de la oportunidad del cambio del paradigma de talento. Yo creo que durante mucho tiempo muchos líderes piensan el talento de una forma física y geográfica, entonces, o que la colaboración solamente se da de forma física. Tenemos que estar juntos para innovar, tenemos que estar juntos para colaborar, y creo que en estos últimos meses cambió todo, y es un momento de oportunidad. Y nosotros como argentinos nacimos en un contexto de problemas, en un contexto sociopolítico, económico, de cambios constantes, de monedas constantes, de inflación. Entonces, la capacidad de caerse y levantarse que uno tiene es impresionante. Entonces, eso hace una diferencia en nuestra capacidad de respuesta, capacidad de flexibilizar, adaptar perante otras culturas que no entienden ni lo que es inflación, como decía Florencia. O sea, uno explica Venezuela, Argentina, otros países de América Latina para las sedes, las corporaciones en Estados Unidos, y no hay forma que lo entiendan. Es muy difícil porque no lo han vivido nunca en su vida. Entonces yo creo que es un momento súper especial para aprovechar de las características que mejor nos hacen como argentinos, y por otro lado también aprender a escuchar más. Yo creo que una de las cuestiones que más aprendí fue a no asumir lo que los otros piensan. Y muchas veces uno quiere no festejar, celebrar o caerle bien a la gente, y uno tiende a asumir lo que el otro quiere y realmente no. Yo creo que hay que parar, siempre preguntar y no asumir. Eso es un poco lo que a mí, digamos, como argentino, yo creo que me salía por dentro, y con el tiempo fui moderando y aprendiendo. Pero creo que no hay mejor momento ahora, y con las características que tenemos como argentinos, para tomar riendas de oportunidades globales, y las empresas comienzan a estar abiertas. Gracias, Fer. Y casualmente una de las preguntas que la tocaste muy bien, una de las preguntas era ¿qué es lo que valoran de los argentinos en el exterior? Y hablaste de la resiliencia y de la capacidad de levantarse, ¿no?, después de un golpe tras otro, y hablaste de la flexibilidad. Creo que Francisco también tocó un tema que creo que nos sienta muy bien, que es la capacidad de entender cómo gestionar cambios y cómo introducir cambios y cómo, digamos, evolucionar con la organización a partir de esos cambios. Me parece que eso también son de las cosas que valoran. ¿Qué más les parece que se valora, Flor, en tu experiencia del argentino fuera? La innovación y creatividad, porque creo que esa resiliencia habla de que te tenés que reinventar o buscar nuevos canales por los que resolver un problema. Si antes ibas por el canal A y no fumaba más, entonces creo que hay una cosa de la resiliencia. Para mí también puede ser creatividad o innovación, o venir con nuevas ideas sobre cómo resolver algo. Y creo que a mí personalmente no me gusta mucho hablar como del argentino como si fuera una marca y eso nos define a todos y todos somos iguales y a todos nos funciona de la misma manera. Pero venimos nosotros de orígenes muy de España, Italia, y somos culturas capaz muy alegres y expresivas, ¿no? Entonces creo que a mí lo que me pasó cuando vine a Estados Unidos, me empecé como a nivelar un poco que esa emoción o inclusive yo saludaba con un beso y yo veía que la gente hacía esto y dice, bueno, soy latina, y después dije, bueno, basta decir que soy latina, si quiero dar un beso ya la gente te conoce, pero a lo que voy es leer esos parámetros culturales y sociales y encontrarse uno en dónde está ahí, dónde se siente cómodo, respetando los lugares del otro, porque si uno se va a otro país, el país no va a cambiar porque yo soy diferente. Yo tengo que seguir siendo quien soy, porque de nuevo esa diversidad e inclusión que hablábamos, yo voy a traer un valor en ese espacio, pero bueno, no forzar y pretender que el sistema absorba directamente. Así que esos son algunos de los adicionales que diría.
Bien, gracias, Flor, gracias por compartir tu visión de lo que se valora. Simplemente quiero, Gaby, no sé si estás en línea. Estamos acá. ¿Tenemos unos minutos más o vamos cerrando? Yo te diría que despidamos a Flor, que pobre está con una agenda muy apretada y nos podemos quedar un poquito más. Flor, un placer enorme tenerte, la verdad que un lujo, y por favor, seguí con tus cosas que... No, gracias, para mí es un placer estar acá con todos ustedes y la gente que nos está escuchando, y lamento no poder quedarme más, pero ya robé bastante tiempo de otra cosa que me estaban demandando. Sabemos el esfuerzo, lo sabemos. Muchas gracias. Adiós. Muy bien. Bueno, Gaby, no sé si... Yo me quedé pensando algo, Martín, en relación a lo que venían comentando, ¿no? Y sabes que siempre le busco la vuelta en el sentido de, ¿y qué es lo que nos juega en contra? En esto de, y nos destacamos, pero ¿y ustedes qué sintieron que les jugó en contra a ustedes? ¿Qué sienten que les juega en contra a los demás? Bueno, empiezo, si les parece. Yo creo que algunas cosas que por ahí juegan en contra es que me parece que algunas cosas tocamos, pero voy a reforzarlas. Una es la intencionalidad con tener muy claro el qué queremos, por qué lo queremos y cuál es el resultado esperado. Me parece que a veces no somos lo suficientemente claros y lo suficientemente al punto como para decir, ok, saquemos la subjetividad de lado, esta es la propuesta, este es el objetivo y esto es lo que esperamos. Me parece que hay una oportunidad ahí de darle con el destornillador, ¿no? Y tratar de ser más preciso, más justo, más intencional en lo que queremos. Otra de las cosas que también me parece que a veces nos juega en contra, lo mencioné un poco, pero para mí el haber venido acá, una de las cosas que aprendí fue a planificar. A planificar, claro, uno siempre dice, bueno, pero si no sabemos qué va a pasar mañana, ¿por qué tengo que darle 800 vueltas a un plan? ¿Por qué tengo que pensar en escenario B, C y D? Si en definitiva el plan lo voy a tener que cambiar mañana. Y eso a veces me parece que nos juega en contra, porque no es que no tengamos la capacidad de hacerlo, a veces nos presenta como informales, nos presenta como poco estructurados, nos presenta como poco planificadores. Y eso fue algo que a lo largo de estos años fue de esas cosas que traté de poner mucho foco y de decir, bueno, si vamos a planificar un cambio importante, global, no estar pensando en que las cosas van a cambiar, sino pensar en las cosas que pueden pasar y cómo voy a reaccionar, pero siempre teniéndolas bien documentadas, teniéndolas bien claras y tener las dos cosas, tener la gimnasia de adaptar y flexibilizar, pero tener claro el plan a largo plazo, bien documentado y tener esa disciplina y rigor de estar permanentemente chequeando el avance y el progreso de todo lo que hacemos. Eso, aprendizajes míos. Y les hago una última pregunta para ya así cerrando. Rodrigo nos pregunta cuáles son las limitaciones y oportunidades para radicarse en el extranjero con un hijo de 2/3 años. Yo, en mi caso, me mudé con hijos de 5 y 7 años y siempre digo lo mismo, cuanto más chicos son, me parece que más fácil es la posibilidad de emigrar. Creo que cuando los chicos cada vez son más grandes, empiezan a desarrollar vínculos con amigos y es como que se hace un poco más, se van acostumbrando a la dinámica de la escuela y el ambiente social, me parece que es un poco más difícil, pero sí. Creo que también depende mucho de
a dónde uno va, del contexto en el que se encuentra cuando va, la contención que tiene cuando va. Me parece que no hay una receta. Sí, yo tal vez agregaría que para la gente que piensa en Estados Unidos tal vez como un destino, el sistema de soporte que uno tiene en Argentina es un sistema muy valioso y hace las cosas mucho más fáciles para los padres o madres que trabajan. Y creo que en Estados Unidos el sistema de soporte obviamente hay que construirlo y es costoso y no es lo mismo, porque una cosa es tener una persona extraña, sobre todo para los niños más pequeños, ¿no? Que una tía, que una abuela, que un amigo. Entonces es muy importante tener claro que la sociedad funciona distinto, la cultura funciona distinto, lo que es la crianza de los hijos, el concepto de los padres y madres que trabajan es distinto, las libertades que se dan, las expectativas que hay para con los padres. En general creo que es acostumbrarse a algo bien distinto y sobre todo cuando refiero a nuestros hijos tenemos que abrir la cabeza y aceptar una dinámica bien distinta, ¿no? Sí, gracias. Tenemos que cerrar, si me permiten. La verdad que un lujo escucharlos. Me quedo con 2 o 3 cosas muy potentes. Esta idea de mirar más el contexto, no solo el contexto en el que vivo y en el que trabajo y el entorno económico en el país, sino también el de la corporación y hacerlo con una mirada empática. Y esta idea de la política como valor para, digamos, como un objetivo para conseguir lo que buscamos. La autenticidad que hablaba Flor y el valor de la cultura en las relaciones. Sí les cuento a todos los participantes que nosotros estuvimos hablando un par de veces antes de esta mesa y lo que seguramente vamos a intentar hacer es algún posible próximo encuentro fuera del Congreso, en otro ámbito, para que poder aprovechar esta red de colegas que tenemos en el exterior, que realmente nada, me parece que es de un valor incalculable y es un lujo tenerlos y que vaya creciendo y poder sumar más colegas que estén trabajando afuera y podamos ayudarnos entre todos. Martín, te dejo cerrar. Bueno, agradecerles a Fernando, a Francisco, a Flor que se tuvo que retirar antes por las experiencias que tuvimos, no solamente en el panel de hoy, sino también la posibilidad que tuvimos de conocer un poco más la realidad de cada uno. Gaby, por la oportunidad de formar parte de este congreso y creo que lo más importante que nosotros queríamos transmitir no es una mirada, como decía al principio, la experiencia que nosotros vivimos es una experiencia más, donde nosotros nos enriquecemos, donde aprendemos, cometemos nuestros errores y siempre tratamos de hacerlo creo que lo compartimos con todos los panelistas, desde un lugar de humildad y de poder compartir experiencias y si nuestra experiencia le sirve a alguien que o está pensando en hacer una carrera o tiene necesidades y podemos estar a disposición, sin duda que lo haremos. Por eso creo que tuvimos esta idea de darle continuidad al Congreso porque nos damos cuenta que este es un tema que genera interés, que a veces las preguntas son más individuales. Francisco hablaba de los temores también que a veces todos pasamos por esos temores cuando tomamos una decisión tan importante como esta, así que a disposición de los que quieran seguir la charla. Nuevamente, gracias, Gabriel, por la oportunidad y esperamos que podamos seguir construyendo conversaciones de este nivel y de mucho aprendizaje. Gracias Martín, gracias Francisco, gracias Flor, que se tuvo que ir, y Fernando, la verdad que un placer. Y a todos agradecerle, hoy hemos terminado nuestra ya tercera jornada del Congreso. La verdad que estamos muy contentos con cómo está evolucionando y los esperamos mañana, 10 minutos antes de las 9 de la mañana. La jornada de mañana va a estar dedicada a relaciones laborales y vamos a arrancar con una mesa de cómo será o cómo se está planteando la nueva normalidad en Europa. Vamos a tener también invitados extranjeros
y bueno, un día que va a ser interesante. Nos vemos, gracias por estar, gracias a los sponsors, gracias a BBS por la plataforma, gracias a todo el mundo. Saludos y buenas noches. Gracias.